Todavía recuerdo el momento exacto en que mi marido me dijo que su hermano estaba pensando en pedir matrimonio otra vez. Fue como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho sin hacer ruido y hubiera retorcido algo que llevaba años doliéndome por dentro. Al principio sonreí, porque eso es lo que se supone que haces cuando alguien te comparte una buena noticia. Pero por dentro, algo en mí se hundió. Y lo peor de todo era que odiaba sentirme así. Porque al fin y al cabo, ¿qué clase de persona se enfada porque otra vaya a comprometerse? Esa noche me repetí esa pregunta una y otra vez. ¿Estaba celosa? ¿Amargada? ¿Estaba siendo mezquina? ¿O simplemente estaba admitiendo por fin algo que me llevaba años pesando? Que cada uno de los momentos en los que yo había intentado construir una relación con la familia de mi marido había terminado tragado por el caos constante de la vida de su hermano. Y allí, de pie en nuestra cocina, apenas un mes después de nuestra propia boda, no podía quitarme la sensación de encima de que de algún modo todo estaba a punto de repetirse otra vez. Para explicar por qué aquello me golpeó tan fuerte, tengo que volver al principio, a cuando mi marido y yo empezamos a salir. Nos conocimos hace unos 3 años y medio. En aquel momento, todo parecía fácil. Él era cercano, divertido, estable de una manera que me hizo sentir segura casi de inmediato. Encontramos un ritmo natural enseguida, conversaciones hasta tarde, paseos largos, domingos perezosos que empezaban despacio y sin darnos cuenta se alargaban hasta bien entrada la tarde. Y durante aquel primer año, su familia parecía normal. Su hermano mayor estaba casado entonces con una mujer a la que describía constantemente como el amor de su vida. Recuerdo la primera vez que se lo escuché decir, durante una comida familiar. Lo dijo con esa seguridad exagerada y teatral de alguien que parece estar pronunciando un discurso sobre el destino en mitad de una película. Todos se rieron y su mujer puso los ojos en blanco con esa ternura divertida que tienen las parejas cuando han oído la misma frase 1000 veces. En ese momento, yo di por hecho que su matrimonio era sólido. No tenía ningún motivo para pensar lo contrario. Por aquel entonces, mi mayor preocupación era algo pequeño y corriente: conocer mejor a los padres de mi novio, entender cómo encajaba yo en la dinámica de su familia, intentar no decir nada raro en las comidas. Quería caerles bien. ¿De verdad? Yo ponía de mi parte. Hacía preguntas, escuchaba sus historias. Recordaba cosas que mencionaban y las retomaba más adelante. Pensaba que así era como se construían las relaciones con la familia política. Poco a poco, con paciencia, con el tiempo. Ahora mirando atrás, me doy cuenta de lo ingenua que era aquella versión de mí. Alrededor de un año después de empezar mi relación con mi marido, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue algo sutil. Su hermano empezó a comportarse de forma extraña en las reuniones familiares. Estaba distraído, más callado de lo habitual. A veces desaparecía durante ratos largos en mitad de la cena para salir a la terraza o bajar a la calle. Y entonces una noche, todo salió a la superficie. Les contó a todos que su matrimonio estaba en serios problemas. No hablaba de las discusiones normales que tienen muchas parejas. Hablaba de problemas de fondo, problemas económicos, deudas, peleas que, por lo visto, llevaban meses acumulándose. Habló de cómo la situación se había vuelto insoportable y de que estaba pensando en divorciarse. La habitación aquella noche se volvió pesada de una forma que todavía recuerdo con total claridad. Todos dejaron de comer. Sus padres parecían en shock. Mi marido no paraba de hacer preguntas, intentando entender qué había ocurrido. Y desde ese momento, toda la gravedad emocional de la familia se desplazó hacia su hermano. Durante meses, daba igual de que empezara la conversación. Todo terminaba volviendo a él. Sus deudas, sus discusiones, sus emociones, sus planes. A veces llamaba tarde por la noche porque necesitaba consejo.
A veces sus padres pasaban fines de semana enteros ayudándolo a organizar sus cuentas. Había conversaciones larguísimas, cargadas de emoción, reuniones familiares tensas, momentos en los que parecía que todos estaban esperando la siguiente mala noticia. Y mientras todo eso pasaba, mi marido y yo estábamos planeando en silencio algo importante para nosotros. Llevábamos tiempo hablando de comprometernos. Incluso habíamos pensado una fecha aproximada. Él había comprado un anillo en secreto. Habíamos planeado un viaje juntos durante el que él pensaba pedirme matrimonio. Yo incluso había pedido días libres en el trabajo para irnos. Debería haber sido una de las etapas más felices de nuestra relación. En lugar de eso, se sentía extrañamente ensombrecida. Cada vez que hablábamos del compromiso, había una vacilación muda, como si celebrar nuestra felicidad pudiera resultar inapropiado, mientras el matrimonio de su hermano se estaba viniendo abajo. Pero al final decidimos seguir adelante. Y la pedida fue preciosa. De verdad lo fue. Ocurrió durante aquel viaje que habíamos preparado, y durante unas horas todo lo demás desapareció. Éramos solo nosotros dos, y el momento hacia el que llevábamos años caminando. Pero cuando volvimos y empezamos a dar la noticia a su familia, todo volvió a sentirse complicado. Sus padres nos felicitaron, por supuesto. Me abrazaron y nos dijeron que estaban contentos. Pero más tarde, mi marido me contó algo que me dolió más de lo que esperaba. Cuando él les había dicho por primera vez que pensaba pedirme matrimonio, le respondieron que sentían que todavía no me conocían de verdad. Después de 2 años juntos, 2 años de comidas familiares, navidades, conversaciones, intentos constantes por mi parte de estar presente, de participar, de implicarme. Y al escuchar eso, algo dentro de mí se vino un poco abajo. No me enfadé, solo me sentí invisible. Al mismo tiempo, también entendía el contexto. El matrimonio de su hijo se estaba derrumbando. Toda su atención estaba absorbida por aquella crisis, así que intenté ser paciente. Me repetí a mí misma que las relaciones llevan tiempo. Luego llegó la Navidad, la primera gran reunión familiar después de nuestro compromiso. Recuerdo entrar en aquella casa nerviosa, pero también ilusionada. Pensé que quizás ahora las cosas empezarían a cambiar. Quizás ahora que la situación del divorcio parecía más encauzada, por fin tendríamos espacio para conectar. Pero aquella noche, su hermano soltó otra bomba. Anunció que tenía una nueva novia, una relación seria. Y recuerdo quedarme allí sentada pensando, un momento, ¿qué? Porque en ese punto su divorcio ni siquiera estaba cerrado todavía. Su mujer se había ido de casa apenas un mes antes, como mucho. La cronología casi no tenía sentido, y pude ver la inquietud extenderse de inmediato por toda la mesa. Sus padres se cruzaron una mirada. Mi marido empezó a hacer preguntas con cuidado. Todo mundo parecía preocupado porque el hermano se estuviera metiendo demasiado deprisa en otra relación. Y desde ese momento el foco volvió a cambiar. Ya no se hablaba del divorcio. Ahora todo giraba alrededor de la nueva novia. Todos querían conocerla, entenderla, evaluar si aquella relación era sana o si era otro desastre esperando ocurrir. Las conversaciones familiares empezaron a girar alrededor de ella. Y recuerdo estar sentada en aquellas cenas pensando en silencio. Sigo sintiéndome como una extraña aquí. Intenté convencerme de que no importaba. Eso era lo que me repetía durante los meses posteriores a aquella cena de Navidad. Las familias pasan por etapas, ¿no? A veces una persona necesita más atención. A veces la vida se desordena. No significaba que mi relación con ellos no fuera a crecer nunca. Solo significaba que tenía que tener paciencia. Al menos eso era lo que decía en voz alta. Pero por dentro era más difícil de lo que esperaba. Porque cada vez que íbamos a verlos, el patrón se repetía. La vida del hermano de mi marido era siempre el centro de la conversación. ¿Qué tan seria era la nueva relación? ¿Cómo estaba llevando la novia toda la resaca emocional del divorcio? ¿Sabía ella lo de los problemas económicos? ¿Iban demasiado deprisa? Yo me sentaba a la mesa,
escuchando, sonriendo con educación, interviniendo de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo me sentía como ruido de fondo en la historia de otra persona. Lo extraño es que la nueva novia parecía integrarse en la familia más rápido de lo que yo lo había hecho jamás. Y quizá no era intencional. Quizá simplemente era cuestión de circunstancias. Pero aún así, dolía, porque de repente todos querían conocerla. Le preguntaban por su trabajo, por sus aficiones, por su familia, por cómo se habían conocido. Sus padres la invitaban a menudo a casa, intentando entender quién era y si la relación era estable. Recuerdo especialmente una cena en la que su madre se giró hacia ella y le hizo una larga serie de preguntas muy pensadas sobre su infancia y su carrera profesional. Mientras tanto, yo estaba sentada allí pensando: te conozco desde hace 2 años y nunca me has preguntado ni la mitad de estas cosas. Ese pensamiento me avergonzó en cuanto apareció. Odiaba sentirme resentida de esa manera, pero las emociones no siempre obedecen a la lógica. Yo seguía recordándome que mi marido me quería, que nuestra relación era sólida, que la aprobación de sus padres no definía nuestro matrimonio. Y, siendo justa, mi marido también notaba parte de ese desequilibrio. Había noches en las que volvíamos en coche después de una comida familiar y él soltaba un suspiro y decía algo como: siento que ahora mismo todo sea tan caótico. Cuando las cosas se calmen será más fácil. Yo le creía, o al menos quería creerle. Pero el tiempo siguió avanzando. El divorcio finalmente se cerró. Su hermano y la nueva novia siguieron juntos. Los meses se convirtieron en un año. Durante todo ese tiempo, mi marido y yo intentamos concentrarnos en nuestra propia vida. Planeamos nuestra boda, manejamos el estrés del trabajo, intentamos construir pequeños espacios de normalidad entre todas las novedades constantes sobre la relación de su hermano. Y al final, nos casamos. Nuestra boda fue preciosa, de una manera tranquila e íntima. Mientras estaba allí durante la ceremonia, mirando a mi marido, sentí una certeza absoluta sobre la vida que estábamos empezando juntos. Por un momento, todas las demás complicaciones se desvanecieron al fondo. Después de la boda recuerdo pensar, algo lleno de esperanza: quizá ahora las cosas se reinicien. Quizá ahora, que oficialmente ya formo parte de la familia, por fin tendré la oportunidad de construir con sus padres la relación que llevaba tanto tiempo esperando. Volvimos de la luna de miel, nos instalamos en el ritmo de la vida de casados y durante unas semanas todo se sintió en paz. Hasta que una tarde, menos de un mes después de nuestra boda, mi marido entró en el salón con esa expresión ligeramente dubitativa que tiene alguien cuando está a punto de dar una noticia que puede ser complicada. Ya sabes, esa mirada. La que aparece cuando alguien quiere medir cómo vas a reaccionar antes incluso de abrir la boca. Se sentó a mi lado en el sofá y dijo: mi hermano me ha llamado hoy. Recuerdo que yo bromeé con ligereza. ¿Y ahora qué ha pasado? Él dudó un segundo y luego dijo: está pensando en pedirle matrimonio a su novia en abril. Y fue entonces cuando me golpeó la sensación. No fue exactamente sorpresa, ni siquiera rabia al principio. Fue más bien como una ola densa de frustración que me subió por dentro antes de que pudiera detenerla, porque de repente pude ver todo el patrón repitiéndose otra vez en mi cabeza. La atención, las conversaciones, la energía emocional de toda la familia, desplazándose de nuevo hacia la relación vertiginosa de su hermano. Y antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me oí decir: ¿Ya? Mi marido me miró con atención. No a la defensiva, solo intentando entenderme. Llevan más de 1 año juntos, dijo con suavidad. Yo lo sabía. En términos racionales, lo sabía. Pero aún así, me seguía pareciendo precipitado, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que aquella relación había empezado después del caos del divorcio. Y más allá de eso,
había otra cosa, algo que llevaba mucho tiempo intentando no admitir. Sentía que mi oportunidad de conectar de verdad con su familia me había sido arrebatada por circunstancias que no podía controlar. Cuando empezamos a salir, el drama del divorcio se tragó todo. Cuando nos comprometimos, la familia estaba emocionalmente agotada y distraída. Después apareció la nueva novia, y de repente el foco se desplazó a entender quién era ella y a ayudar a su hermano a navegar otra gran relación. Y ahora, apenas un mes después de mi propia boda, el siguiente gran hito familiar volvía a ser sobre él. Intenté explicárselo a mi marido sin sonar amarga. Es que siento que... Hice una pausa, buscando las palabras exactas. Siento que cada vez que parecía que las cosas podían calmarse y yo podía empezar a construir una relación con tus padres, pasaba algo enorme con tu hermano. Él no discutió eso. De hecho, asintió despacio. Entiendo por qué lo sientes así, me dijo. Y que me reconociera eso ayudó un poco. Pero lo que más me dolió fue algo que me contó unos días más tarde. Al parecer, sus padres habían hecho recientemente un comentario sobre la nueva novia. Le dijeron a mi marido que sentían que, a esas alturas, la entendían más o menos igual que me entendían a mí. Recuerdo quedarme mirándolo fijamente cuando me lo dijo, porque aquella mujer llevaba en sus vidas apenas 1 año y medio. Yo llevaba casi 4. Y aún así, de algún modo, seguíamos en la misma categoría de todavía la estamos conociendo. Fue entonces cuando la frustración terminó de transformarse en enfado, no en furia, no en gritos, solo en una irritación profunda, cansada, porque sentía que todo el tiempo que yo había dedicado a intentar, de verdad intentar, formar parte de aquella familia, se había evaporado silenciosamente detrás del caos de su hermano, y ahora estaba a punto de empezar el siguiente capítulo de su vida. Otro compromiso, otra boda más adelante, más atención, más energía emocional, más conversaciones familiares girando alrededor de él. Y la peor parte de todas, ni siquiera sabía si mis sentimientos eran justos. Una parte de mí temía estar siendo egoísta. Después de todo, su hermano había pasado por un divorcio. Era lógico que la familia se hubiera centrado en él. Era lógico que quisieran asegurarse de que su nueva relación fuera sana. Pero otra parte de mí no conseguía ignorar el resentimiento callado que tenía instalado en el pecho, porque yo nunca tuve la oportunidad de vivir esa misma ilusión con ellos. Nunca tuve ese momento en el que la familia estuviera plenamente presente, plenamente implicada en recibirme. Siempre sentí que yo había llegado en medio de la crisis de otra persona, y ahora ese mismo ciclo de crisis estaba a punto de empezar otra vez. Así que cuando digo que me enfadó que su hermano estuviera planeando pedir matrimonio, en realidad no era por la pedida en sí, era por todos esos años sintiéndome de pie en el fondo de una historia que nunca parecía tener espacio para mí. Y sinceramente, incluso ahora, sigo sin saber si eso me convierte en una persona horrible. Por supuesto, yo no le dije nada de eso a su familia. Esa es la parte que probablemente hace que toda la situación parezca extraña desde fuera, porque en la superficie me comporté exactamente como se espera que se comporte una cuñada comprensiva y amable. La siguiente vez que las vimos, sonreí. Hice preguntas sobre los planes de la pedida. Asentí y dije cosas como «qué ilusión» y «abril es una época preciosa para algo así». Si alguien me hubiera mirado en ese momento, habría dado por hecho que yo estaba perfectamente feliz por ellos. Pero por dentro, mis pensamientos daban vueltas sin parar, porque ya no era solo la pedida de matrimonio lo que me molestaba. Era lo que representaba. Era darme cuenta de que prácticamente toda la cronología de mi relación con la familia de mi marido había quedado eclipsada por el drama constante de la vida de su hermano. Y esa comprensión llevaba años formándose en silencio. Recuerdo volver a casa en coche después de aquella cena, sentada en el asiento del copiloto mientras mi marido conducía. Las farolas se reflejaban sobre el parabrisas en intervalos lentos, y durante unos minutos
Ninguno de los dos dijo nada. Al final él preguntó, en voz baja, Sigues dándole vueltas, ¿verdad? Solté el aire que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sí. Él asintió levemente, esperando. Sé que no debería estar tan molesta, dije. De verdad lo sé. No es que estén haciendo nada malo por alegrarse por él. Pero, dijo él con suavidad, Pero siento que nunca tuve una oportunidad. me miró de reojo un instante. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad de formar parte de tu familia de verdad. Las palabras sonaron dramáticas en cuanto salieron de mi boca, pero ya no podía retirarlas. Quiero decir, piénsalo, continué. Cuando empezamos a salir, todo pasó a girar alrededor de cómo se rompía el matrimonio de tu hermano. Luego, cuando nos comprometimos, todo el mundo seguía lidiando con eso. Después, apareció la nueva novia, y de repente, todos tenían que averiguar quién era ella. ¿Y ahora? Ahora llevamos casados apenas un mes, y ya hay otro compromiso en camino. El coche quedó en silencio un momento. Mi marido no fue despectivo. Esa es una de las razones por las que me casé con él. Escucha antes de reaccionar. Sientes que tu momento se fue interrumpiendo una y otra vez, dijo. Asentí. Exacto. Golpeó muy suavemente el volante con los dedos, pensando. No creo que mis padres quisieran hacerte sentir así, dijo al cabo de un rato. Lo sé, respondí enseguida. Ese es el problema. No creo que nadie haya querido hacer nada malo. Simplemente pasó. Y eso era precisamente lo que la hacía más difícil de hablar. Porque si alguien hubiera hecho algo cruel o intencionado, habría sido más fácil señalar el problema. Pero no era eso. Era solo una serie de tiempos desafortunados. El divorcio de su hermano, el caos emocional que vino después, la aparición repentina de una nueva relación. Y ahora, otro compromiso. Ninguna de esas cosas iba directamente sobre mí. Y aún así, todas habían moldeado mi experiencia con su familia. Cuando llegamos a casa aquella noche, nos quedamos un rato sentados en el salón. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que solo existe muy tarde, cuando el mundo ya ha bajado el ritmo. No quiero sentir resentimiento, admití. Mi marido se echó hacia atrás en el sofá. No estás resentida con él, dijo. Estás resentida con la situación. Me quedé pensando en eso. Quizá tenía razón. Porque, si era completamente sincera, yo no odiaba a su hermano. Ni siquiera me caía mal. Lo que pasaba es que no confiaba demasiado en su capacidad para tomar decisiones. Era alguien que había pasado meses arrastrando a toda la familia por los restos emocionales de un matrimonio fracasado. Alguien que había pedido ayuda económica, apoyo emocional, tranquilidad constante. Y apenas un mes después de que su mujer se fuera de casa, empezó a salir con alguien nuevo. Ahora, menos de 1 año y medio después, estaba planeando pedir matrimonio otra vez. A mí me parecía imprudente. No porque una persona no pueda volver a enamorarse después de un divorcio, sino porque yo había visto de primera mano lo desordenada que había sido la situación anterior. Y una parte de mí no podía dejar de pensar en la posibilidad de que la historia se repitiera. Si eso ocurría, las consecuencias emocionales volverían a golpear a toda la familia. La tensión, las llamadas a deshoras, el estrés. Y, siendo egoísta, yo no quería que nuestras vidas se vieran arrastradas de nuevo a otra tormenta como esa. Había otra parte del asunto que ni siquiera había dicho en voz alta todavía, algo que me hacía sentir un poco culpable incluso pensarlo. La nueva novia. Ella parecía perfectamente agradable, pero cada vez que la familia hablaba de ella, yo notaba algo que me tensaba el pecho. Le preguntaban por sus intereses. La invitaban expresamente para conocerla mejor. Parecían tener curiosidad por ella. Y yo no podía dejar de recordar el momento en que mi marido me contó que, después de 2 años, sus padres habían dicho
que todavía no me conocían de verdad. Mientras tanto, esta nueva mujer, que había aparecido en mitad del caos, estaba recibiendo exactamente el tipo de atención que yo había esperado en silencio años antes. No era lógico, no era justo comparar, pero las emociones rara vez siguen la lógica. Me quedé mirando la mesa del salón, recorriendo con el dedo una pequeña marca en la madera. ¿Tú crees que estoy exagerando?, le pregunté. Mi marido no respondió enseguida, y cuando lo hizo, eligió cada palabra con cuidado. Creo que estás herida, dijo. Y a veces cuando una persona está herida, eso acaba convirtiéndose en frustración. Esa respuesta se me quedó grabada, porque no me dijo que ya estuviera equivocada, pero tampoco me dijo que tuviera razón. Y, sinceramente, quizá esa era la respuesta más exacta posible. Durante los días siguientes, no dejé de repasar todo una y otra vez en mi cabeza. La cronología, las comidas familiares, las conversaciones, los momentos en los que yo había intentado acercarme a sus padres, y empecé a hacerme una pregunta incómoda. Quizá ellos no habían sido distantes a propósito. Quizá la verdad era más simple. Quizá nunca tuvieron el espacio emocional necesario para centrarse en construir una relación conmigo. No porque no les importara, sino porque estaban siempre lidiando con la última crisis relacionada con su hijo mayor. Y ahora estaba llegando otro gran hito en su vida, otro compromiso, otra boda que organizar, otro centro de gravedad emocional para toda la familia. Mientras tanto, mi marido y yo nos estábamos instalando en la vida de casados en silencio, casi como si fuéramos la esquina tranquila de la historia de la que nadie tenía que preocuparse. Supongo que una parte de mí quería, aunque fuera una sola vez, sentir que estaba en el centro de la atención de esa familia, no de una manera dramática, solo lo suficiente como para sentirme realmente vista y darme cuenta de que quizá ese momento nunca llegaría. Me dolió más de lo que esperaba. Todavía sigo intentando ordenar todo esto dentro de mí. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando mi historia y todo lo que vino después, suscríbete.